cielo aquí en la tierra, donde reina el amor de Dios, y unidos adoramos al Creador del vasto universo y Redentor del mundo. Juntos caminamos por fe como familia de embajadores de Cristo hacia nuestro nuevo y hermoso hogar. Hermanos, buenos días. Otra vez un feliz sábado. Les deseo que la gracia del Señor abunde en vuestras vidas, para gloria, para honra, para honor de Cristo. En esta hora vamos a comenzar a estudiar la lección de escuela sabática, pero como acostumbramos siempre, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en el estudio de la lección, para que lo que digamos, lo que hablemos, lo que pensemos, esté en sintonía con lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Así que en esta hora le pido un momentito de atención, vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios. Querido Dios, en esta mañana, en nombre de Jesús, nos acercamos a ti, pedimos que nos acompañes, nos asistas como prometido, como está dicho en tu palabra, como Señor, siempre tú lo haces con cada uno de nosotros. Que todo lo que hagamos, lo que digamos aquí, sea lo que honre el nombre de Jesús y avance esta causa que tanto queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos una lección muy interesante por delante. Por las malas, volvemos a Isaías. Y en el libro de Isaías encontramos otra vez la historia triste de un pueblo que se ha alejado de Dios, que no ha querido acercarse a Él como debería, que no ha hecho lo que el Señor esperaba, que el Padre con paciencia le ha buscado, le ha seguido, le ha querido encaminar por el camino del bien, y ellos siempre resistiendo al Señor. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Fíjense ustedes, las palabras de Isaías 8:17 son bien claras y bien específicas. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jehová. ¿Por qué Dios escondió el rostro de la casa de Jehová? Bueno, nosotros sabemos. El pueblo se alejó de Dios. Por así decirlo, escogió otro marido. En vez de venir a buscar de Dios y a pedir que Él fuera su director, su líder, su rey espiritual, que Él dirigiera todas las empresas del país, que ellos escogieron hacerlo de su propia cuenta. Y fíjense ustedes a quién escogió. Precisamente al peor enemigo de Dios y al peor enemigo que el pueblo podía tener. Así que Isaías otra vez habla en respuesta divina a el mensaje que se encuentra en los capítulos 7 y 8, especialmente en el 8, del 12 al 16. No importa lo que el profeta pueda hacer, el profeta afirma su propósito de servir a Dios confiadamente. Está el profeta determinado que va a servir a Dios, que va a hacer las cosas como Dios le agrada, no importa lo que sea la decisión del pueblo. Estas palabras
a mí me hacen recordar claramente a Josué. Josué, después que había tomado el liderazgo de Moisés, le dice al pueblo: y sin mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién queréis servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de la otra parte de los ríos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. A mí me parece que hace falta que nosotros tomemos estas mismas decisiones todo el tiempo, cada día renovemos nuestros votos al Señor, sabiendo que lo que nosotros hacemos por Dios, lo estamos haciendo por nosotros mismos. Hermano, no es que le estamos haciendo un favor a Dios. No es que le estamos haciendo un favor a Dios. Dios es el que nos hace el favor a nosotros. Acuérdate, hay dos amos. El primer amo es el Padre Celestial, el Padre amante. Y el segundo amo es un tirano. Y este tirano viene con mentiras y viene con engaños primeramente, pero después tú sabes lo que va a hacer. Porque es un tirano, quiere darnos a nosotros lo mismo que hizo con los ángeles. Perdieron su habitación celestial, perdieron las glorias del cielo, fueron apartados del camino de la verdad, con engaños, con mentiras, con lisonjas, con promesas que no pudo cumplir. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros si no estamos atentos a la voz de Dios. Por eso, como dijo Josué, escogeos hoy a quién quieres servir. Dios te ofrece a ti la libertad de que tú seas el que escojas, como se lo ofreció también al pueblo de los tiempos de Isaías y del reinado del rey Acab. Allí sigue con una historia muy pequeñita, una niñita ciega que había sido tomada de sorpresa en un incendio en un edificio en el 4º piso, y entonces los bomberos le gritaban a la niña que se lanzara, que ellos le tenían una malla para que cayera. Pero la niña no podía ver la malla. La niña no sabía qué hacer. Así que ahí estaba en la ventana, en esa indecisión, ¿qué voy a hacer? Pero en un momento dado trajeron al papá y el papá le gritó desde abajo: hijita, soy yo. Quiero que hagas lo que te voy a decir. Quiero que cuando yo te avise, tú te tires de la ventana y yo y otros que estamos aquí te vamos a acoger en el aire. Y hermano, la niñita ciega, aunque no veía, aunque no podía estar consciente de lo que estaba pasando o de los preparativos que se habían hecho para rescatarla, confiaba en su padre. Y como confiaba en su padre, ¿tú sabes qué pasó? La niñita se lanzó, toda relajada, cayó en la malla, le salvaron la vida. ¿Por qué? Porque ella conocía a su padre y sabía que podía confiar en él. De la misma manera, Dios ofreció poderosamente evidencias para que nosotros y sus hijos pudiéramos confiar en Él. Hermanos, es un Dios confiable. Es un Dios en el que nosotros podemos confiar porque no nos va a fallar. En el momento más crítico de la vida, Dios va a estar allí. Y nosotros tenemos que conocer bien a nuestro Padre Celestial para que sepamos que Él es un Dios confiable, que podemos confiarle a Él nuestras vidas y Él va a dar buenas cuentas de nosotros. Te leo de Elena de White, el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Dice así: hermanos,
con el apóstol Juan, os invito a mirar cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Si tú te das cuenta que Dios es un Dios amoroso, que nosotros podemos confiar en Él, que podemos entregarnos a sus manos en toda seguridad y con toda confianza, hermano, nuestro futuro y nuestro presente será totalmente diferente. La lengua no puede expresar, la pluma no puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar todas vuestras facultades y capacidades que Dios nos ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda la infinidad. Como decía San Pablo, más profundo que la mar, más alto que los cielos, más ancho que todo el mundo y el universo. Así es el amor de Dios. Hermanos, este mundo nos tiene a nosotros los sentidos aturdidos a tal extremo que no podemos entender claramente y ver claramente, completamente lo que Dios es capaz y lo que está haciendo por su pueblo. Sin embargo, Dios es un Dios real y lo que ha prometido hacer por nosotros lo hará. ¿Sabes por qué lo hará? Porque nos ama. No hay ninguna otra explicación. Cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. ¿Por qué no comprendemos mejor? ¿Por qué a veces tenemos dudas del amor de Dios, de la intención de Dios hacia nosotros? Porque no le conocemos. Cuando aprendamos a conocerle, cuando le dediquemos a él nuestra vida, nos vamos a dar cuenta del amor de Dios y vamos a alcanzar a comprender más y más la buena voluntad, el plan de salvación que Dios ha ideado para rescatarnos a nosotros de este mundo negro, maldito, torcido, ¿verdad? Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud, la anchura y la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Este era el problema de Israel. No sacaban tiempo para meditar en lo que Dios estaba dispuesto a hacer por su pueblo. Te leo otra vez de la parte del domingo. Te voy a leer donde dice los versículos 14 al 17, Isaías 7. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Hermano, yo te digo, yo te aseguro que cuando tú le dedicas tiempo al estudio de la palabra de Dios, las señales vienen, las confirmaciones aparecen, porque Dios es fiel y promete lo que Él siempre ha dicho que hará y lo cumple. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, llamará su nombre Emmanuel, comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Así que Dios nos promete señales, Dios nos promete evidencia, Dios nos promete que nos será dado un hijo, y aunque era una profecía, hermanos, al tiempo debido Dios la cumplió.
¿Por qué Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel? Las cosechas, los campos de Judá serían destruidos por los asirios. Por lo tanto, el pueblo, incluido el Emmanuel del Antiguo Testamento, quien quiera que fuera, se vería obligado a volver a las dietas de los nómadas. Sin embargo, tendría suficiente para sobrevivir. A pesar de los enemigos del pueblo que querían aparentar que eran amigos, a pesar de el pueblo estar divagando, si hago, si no hago, si voy, si no voy, si escucho, si no escucho la voz de Dios. A pesar de todas esas cosas, hermano, cuando el pueblo confió en el Señor, se vio claramente que Dios era confiable, que Dios cumpliría, que Dios no los dejaría solos. Y a pesar de las inundaciones y de los ataques de los enemigos alrededor, especialmente en este caso Benjamín y Siria, Dios no le faltó a su pueblo. Esta profecía de Isaías fue dada alrededor del año 734, en respuesta al soborno de Acaz de Tiglat-Pileser III. Hizo lo que probablemente había hecho de todos modos. Aplastó a la coalición del norte, conquistó las regiones de Galilea y Transjordania, del reinado norte de Israel, deportó a parte de la población y convirtió los territorios en provincias asirias. El resto de Israel se salvó cuando Oseas, después de asesinar al rey de Peca, se rindió y pagó tributo. Así que poco después de que Salmanasar V reemplazara a Tiglat-Pileser III en el año 727, el rey Oseas de Israel cometió suicidio político al rebelarse contra Siria. Los asirios tomaron la ciudad capital de Samaria y deportaron a miles de israelitas a Mesopotamia y a Media. Finalmente fueron absorbidos por las poblaciones locales y perdieron su identidad. ¿Tú notas que Satanás es traicionero? Que nosotros no le podemos confiar, que tenemos que mirar hacia arriba, hacia el Dios de Israel, y es el único, hermanos, es el único que se puede confiar, que no falla. Aun cuando el rey de Israel le pagó sobornos y le dio todo el dinero de la tesorería, los asirios como quiera volvieron, se embistieron contra Israel y lo traicionaron. Las palabras del apóstol fueron escritas para instrucciones de los creyentes de todas las épocas. Tienen un significado especial para los que vivimos en el tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, nosotros estamos viviendo en momentos difíciles de la historia. Estamos viviendo en momentos, especialmente aquí en Estados Unidos, de transición de gobierno, de un gobierno que muchas personas nunca se quisieron identificar con él. Y yo a veces digo que justificablemente a otro gobierno nuevo, ¿qué nos traerá? ¿Qué nos espera por delante? ¿Qué nos amparará el futuro? No sabemos. Pero tenemos que confiar en Dios, porque no importa cuál sea el gobierno que esté en control aquí en la tierra, aquí en América del Norte, específicamente en los Estados Unidos. No importa quién esté allí, hermano, las profecías se han de cumplir. Y a nosotros nos importa, nos conviene que así sea, porque esto quiere decir que la venida del Señor se acerca, que estamos a las puertas
y que tendremos que estar listos para una cosa o para la otra. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. En la parte del lunes, una cita de Profetas y Reyes, página 219. Así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para la gloria de Dios. Hermanos, qué lindo este pensamiento. Ojalá así suceda en nuestra vida. Ojalá así suceda en nuestra iglesia. Que las palabras de Dios finalmente sean escuchadas. Que Dios responda haciendo lo que promete hacer para gloria de Dios, para nuestra salvación, para el avance de su obra, para la bendición y el beneficio de su iglesia y de su cuerpo de creyentes aquí en la tierra. Sea el nombre de Dios bendito. El tiempo se nos ha acabado. Viene ahora el hermano Edwin con la próxima parte. Les ruego que le prestemos también a él la atención debida. Es una lección muy valiosa y muy interesante para cada uno de nosotros. Un sábado lleno de bendición y de gracia. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Es una alegría enorme poder estar con ustedes nuevamente, compartiendo la lección cada semana. El día martes de la lección lleva como título ¿Qué hay en un nombre? Les invito a buscar en sus Biblias Isaías capítulo 8, versículo 3, y la palabra de Dios dice así: Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. El libro de Isaías, hermanos, es muy particular en nombres. Recordemos, Emanuel, y ahora un nuevo hijo para Isaías, que se llama Maher-Shalal-Hash-Baz. Los nombres en la Biblia tienen un significado muy especial. Si Emanuel significó Dios con nosotros, este nombre también tiene un significado. Y si el nombre es largo, como ya lo escuchamos, ¿verdad? Tiene un significado también largo, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. ¿Qué estaba queriendo decir o qué estaba queriendo Dios comunicarle a Acaz con el nacimiento del hijo de Isaías? Un nuevo sermón, un nuevo mensaje. Y le decía, mira Acaz, más temprano que tarde ustedes serán despojados. Más temprano que tarde ustedes se convertirán en la presa. Pero no es necesario que esto acontezca. ¿Por qué? Porque en la Biblia, hermanos, hay promesas condicionales y otras incondicionales. Les explico. Las promesas condicionales son todas aquellas que comienzan con si hicieras esto, tendrás esto otro. Y las incondicionales son las que Dios nos da todos los días. Las que recibimos todos los días, que es el aire para respirar, recibimos la comida, recibo el sol, recibo la lluvia. Y como dijo el Señor, esa cae sobre buenos y sobre malos. Porque aquí estamos hablando de un elemento condicional, el nacimiento del hijo de Isaías. El nombre que Dios le pone es un mensaje para Acaz. Y le dice, tarde o temprano tú serás la presa. Tarde o temprano serás despojado de todo lo que tienes. Pero si cambias tu actitud, eso no tiene por qué ocurrir así. ¿Verdad? La vida nos está llevando a situaciones extremas, hermanos. Y el asunto se va a poner mucho más complicado. Y ojo con lo que estamos diciendo. Nos enfrentamos a un enemigo que ya está vencido, pero que está furioso. Y nosotros, para él somos su presa. Recuerden Juan
10:10. Déjenme buscarlo. Perdón que se me perdió. Que dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo de Dios lo que quiere hacer es matarnos, asesinarnos, destruirnos, desaparecernos, y nosotros sin la búsqueda del Señor. Por eso aquí, ¿qué hay en un hombre? Es la pregunta, ¿verdad? En el tema, ¿qué hay en un hombre? El nombre de Maher Salal Hasbaz es para que hoy recordemos que sin Cristo no somos nada. Somos como el ratoncito con el que el gato juega y puede destruir nuestra vida. Puede destruir el matrimonio, nuestro matrimonio, puede destruir nuestra salud, puede destruir nuestra economía, nuestra vida eterna. Refugiémonos en el Señor. No sé que no hemos escuchado de aquel versículo de la Biblia que dice: ustedes sin mí nada pueden hacer. Lo encontramos en Juan capítulo 15. Sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. ¿Qué hay detrás de ese nombre? ¿Qué hay para nosotros el día de hoy en ese mensaje? Refúgiate en Cristo y no serás despojado, y nunca serás presa del enemigo. Amén, gloria a Dios. Continuando con el día miércoles de la lección, que lleva como título: nada que temer cuando tememos a Dios. Les invito a buscar Isaías, capítulo 8. Esto lo encontramos en el versículo 12. Y la palabra de Dios dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hay dos elementos importantes en el análisis de Acaz, para nosotros que podemos aprovechar el día de hoy. Temer al Señor. La palabra temer al Señor en la Biblia no tiene nada que ver con el miedo o con el terror que tenemos que tener al Señor. Es más, es el acto reverente de reconocerlo como Dios y amarlo. Ahora, ¿de dónde vino eso? Eso es lo que puede venir de la contemplación de la gloria de Dios. Porque cuando yo contemplo la gloria de Dios, veo su poder. Y cuando veo su poder, hay algo reverente en mí que me obliga voluntariamente a amarlo por ese poder que Él manifiesta. Así que el primer punto que podemos tener en cuenta es que los hijos de Dios hemos de aprender a amarlo. Hemos de aprender a temerlo. Y ese temor reverente solo surge de la contemplación de la gloria de Dios. Y eso significa el tiempo diario que pasamos con Él, teniendo comunicación con el Señor. El segundo punto también es muy importante para nuestros días. No le llamen conspiración a todos los que ellos dicen conspiración. Hoy hay un gran temor terrible, ¿verdad? Todos estamos hablando de ello, por muchos cambios tecnológicos, por la vacuna, que esta red me pide que mis datos, hermanos y amigos, nos tienen vigilados. Tienen todo lo nuestro. No necesitan nada más que hacer. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo su control. El uso de nuestras tarjetas, cuando vamos a hacer una compra, todo queda registrado. Nada más caminar con nuestro celular encendido. Hay un sistema de seguimiento donde al final del mes nos dice: estuviste en tal lugar, estuviste en tal, fuiste a tal ciudad, este año visitaste tantas ciudades, estuviste en este parque. Ya estamos controlados, no necesitamos más. Así que, ¿cuál es el temor? Lo que necesitamos es amar al Señor y no tener miedo de lo que está ocurriendo. La alarma debe ser sonar de una manera distinta. ¿Cuál es esa alarma? ¿Será que debo hacer esto o lo otro? ¿Qué nos va a encerrar? ¿Qué hay un plan detrás de todo esto? Ese plan es antiguo, ese plan no es nada nuevo. Todo va a ir a lo que se llama el nuevo orden mundial. Nos va a atrapar. Pero nosotros, hermanos, seguiremos refugiados en el Señor. Por eso, deje de vivir la crisis mental que está viviendo. ¿Por qué? Porque nada que temer, como dice el título de la lección, cuando tememos al Señor.
nada que temer, ninguna fobia, ningún miedo cuando estamos en compañía de Jesús. Quiero compartir con ustedes un comentario de hermana Elena G. White. Déjenme lo busco. Que dice así: nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Al cumplir nuestros deberes, no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos. A poner nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente para hacer su obra sin egoísmo, dependiendo humildemente de Él, consagrándonos con todo lo que concierne a nuestro presente y nuestro futuro a su sabia providencia, conservando hasta el fin el principio de nuestra confianza, recordando que no recibimos las bendiciones del cielo porque somos dignos de ellas, sino porque Cristo es digno, y debido a nuestra aceptación por fe en Él de la abundante gracia de Dios. Eso lo encontramos en Cada Día con Dios, página 194. Y también quiero ir a leer otro más que dice: no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae, eternece y subyaga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que le contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Eso lo encontramos en El deseado de todas las gentes, en la página 446. Recordemos a los discípulos. Iban en la barca, yo sé que todos se recuerdan, y sabían que ahí estaba Cristo, pero el conflicto de las olas les hizo olvidar de que su maestro estaba ahí. Un rayo de luz permitió ver que ahí estaba Jesús, y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Pidieron ayuda, y Cristo respondió. Hermanos y amigos, Cristo está en tu barco, Cristo está en tu casa, Cristo está en tu hogar, si permites verlo, si lo invitas a estar ahí. Necesitamos llenarnos más de Dios, más de la fe. Y el mensaje del día de hoy nos enseñó que nada que temer cuando tememos al Señor. Hermanos y amigos, que tengan una semana bendecida y recuerden Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga. Les cedo el tiempo a mi querido hermano Rudy Franco, que nos trae la conclusión de la lección de esta semana. Hasta pronto. Muchas gracias, mi hermano Edwin. Y aprovecho nuevamente para enviarles un saludo, un feliz sábado a todos los amigos que nos acompañan y especialmente a mis hermanos, hermanas, embajadores de Cristo. Y en el día jueves de esta lección número 4 vamos a seguir aprendiendo de los principios divinos y el título es El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Y para entender un poquito esto vamos a seguir leyendo el capítulo 8 del libro de Isaías. En el versículo 16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y sigue diciendo el versículo 18: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y yo sé que ya mi hermano Mike y junto al hermano Edwin explicaron con detalles estas señales de las cuales habla el profeta Isaías, que nuestro Dios dio. Pero sigue diciendo el 19: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, de que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará
a los muertos por los vivos? Y el versículo 20, muy conocido por nosotros, que muchas veces lo usamos quizá en un contexto mal, pero lo usamos para probar si algo es verdad. Y dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que nosotros sabemos ya muy bien que el rey Acaz no quiso de ninguna manera escuchar las señales que Dios le daba, le ofreció. Y entonces él prácticamente fue responsable de que todo el pueblo de Judá se desviara completamente, se apartara de los principios divinos y cayera en estas prácticas paganas que son abominables para nuestro Dios. Así que hay un proverbio por ahí que dice, tal es el rey, tal es el sacerdote, así es el pueblo. Y entonces vamos a leer también un poquito de lo que Dios dice en su palabra al respecto de estas prácticas que el rey Acaz hizo en su reinado, que incluso hizo pasar por el fuego a su hijo. Así que vamos a leer primero en Levítico, el capítulo 20, versículo 27, dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Será apedreados y su sangre será sobre ellos. También nos dice en el libro de Deuteronomio, hay otra cita, el libro de Deuteronomio, esto es en el me parece que es capítulo 18, a 18, 9 al 14. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que nosotros sabemos esto muy bien, hermanos y amigos. Mas sin embargo, esta ciencia que se le llama el ocultismo, Satanás la ha perfeccionado, podemos decir, cada día más. Hoy en día nosotros posiblemente podemos incluso colaborar con nuestros niños, con nuestros hijos, para que a través de los televisión o la tecnología estén ellos recibiendo estos mensajes ocultos que van a perjudicarles en su fe. Realmente es muy delicado. Quiero compartir con ustedes así brevemente algo que nos
dice el conflicto de los siglos en el capítulo número 35, que se titula ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? No lo voy a leer con detalle, yo sé que usted ya lo sabe, mas sin embargo creo que es bueno recordar cosas interesantes que aquí se nos dice. Leeré un parrafito de la página 608. Dice así: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son producidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Pero escucha esto. Dice, esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras. Así que ese es el propósito del enemigo, mis queridos hermanos y amigos. Por eso es delicado y nosotros tenemos realmente aparte de la palabra de Dios, pues tenemos esta bendición de estos libros que realmente nos aclaran con detalle los peligros que nosotros tenemos al saber que alguien los practica para poderles ayudar. Y el propósito del enemigo es, que destruyen la fe en las santas escrituras. Así que media veces este enemigo pueda penetrar las mentes de estas personas, va a destruir realmente la confianza en lo que diga la palabra de Dios. Y al final, también el propósito es que rechace la ley de Dios. Pero quiero compartir el último parrafito de la página 610 y dice así: Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, le dijo a Eva, para que realmente Eva pudiera caer en esa trampa engañosa. Así que también al continuar con esto, dice que el espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad, hacia la divinidad, y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. Así que, mis queridos hermanos y amigos, definitivamente nosotros somos bienaventurados porque conocemos realmente los principios que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra. No la descuidemos y ayudemos a otras personas a que no caigan en las garras del enemigo y que pierdan no solamente su paz aquí, sino también su vida eterna. Para ir concluyendo en esta lección interesante,
dice que en tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, mantener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Así que vuelvo y repito, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la luz mayor y la luz menor. Y dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que definitivamente nosotros contamos con estas herramientas para que podamos realmente caminar en luz y no tropezar con estas prácticas que, como ya dijimos, son abominaciones para nuestro Dios. Como resumen, dice: mediante los actos de Isaías, su familia y sus palabras, Dios reforzó el mensaje de advertencia y esperanza. El único camino seguro es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene tanto el amor como el poder para guiar, proteger y velar por quienes se lo permiten. Para quienes recurren a otros poderes, solo hay desolación y derrota. Así que vuelvo y les repito, mis queridos hermanos, creo que definitivamente nosotros no queremos aprender por las malas. Ustedes saben y todos sabemos que muchas veces hemos escuchado o nos han dicho a nosotros, o aprendes por las buenas o por las malas, pero yo creo que nosotros como pueblo de Dios queremos realmente aprender por las buenas, y Dios es bueno y Él quiere enseñarnos a nosotros el camino correcto para que nosotros no tropecemos. Así que creo definitivamente que mencionar algunos puntos importantes al final me da la oportunidad de recordarles que es mejor esperar en Dios que hacer alianzas humanas. En segundo lugar, en lugar de temer a los mortales, debemos reflexionar en el Dios verdadero. O debemos reverenciar al Dios verdadero. Y número 3, para conocer el futuro, tenemos las sagradas escrituras, mis queridos hermanos, y no las fuentes de hechiceros o brujos del ocultismo. Así que recordemos eso y que Dios nos ayude a que nosotros realmente podamos siempre testificar que conocemos al Dios verdadero. Bendiciones, y que sigamos aprendiendo de este hermoso libro de Isaías. Que Dios los bendiga y los esperamos aquí la próxima. Bendiciones. Les invito a tener una palabra de oración. Y ahora, Dios y Padre eterno, gracias, Señor, le damos una vez más por ser sus hijos. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias porque ella es la guía, la única guía segura que nosotros tenemos para poder caminar en este mundo de tinieblas. Señor, le pido en una forma especial que nos ayude a que nosotros podamos siempre practicar sus principios. Y Señor, que podamos ayudar a aquellas personas que sin saber están en las garras del enemigo. Ayúdenos, Padre. Por favor, que su Espíritu Santo pueda ser nuestro guía hoy y siempre. Gracias. Bendiga a su pueblo y a embajadores de Cristo, por favor.
Se lo pido y agradezco todo en el nombre y por los méritos santos de Cristo Jesús.